Si has estado atento a las noticias de esta semana, habrás visto que muchas compañías cotizadas en el mercado de China han subido su cotización en bolsa, y también el mercado o el índice principal, que es el Hansen, como puedes ver aquí, también ha subido un 13%, lo que esto es indicativo de que ha pasado algo importante en China o en los mercados chinos. Más concretamente, en este vídeo de lo que te vengo a hablar es precisamente de eso, las políticas monetarias que se han implementado, la facilidad de crédito y una serie de puntos que voy a comentar. Que todo esto, por supuesto, hay que valorarlo para saber si realmente estamos ante una recuperación del mercado chino y de las acciones cotizadas en China, o por el contrario, quizás esto hay que tenerlo o manejarlo con cuidado porque puede ser, digamos, que una manipulación de mercado. Entonces, en este vídeo, por supuesto, lo primero que vamos a hacer es, te voy a enseñar, como puedes ver, la evolución que ha hecho el mercado o el índice chino y algunas de las compañías principales, como puede ser el caso de Alibaba, que a lo largo de la semana, tras la presentación de esos estímulos y el cambio de políticas monetarias, que fue el día 24, es decir, el martes de esta semana, puedes ver que tras eso la compañía ha subido un 19%, al igual que JD, que también ha subido un 37%, es decir, una subida impresionante a lo largo de la semana, igual que Baidu, que ha subido un 21%, como puedes ver, pasando de los 90 hasta los 105 de cotización. Recuerda que muchas de estas compañías lo estoy mirando en ADR porque muchas de estas empresas cotizan en la bolsa de Hong Kong, pero también digamos que cotizan con el ADR y hay ciertas dificultades para invertir como inversores extranjeros en compañías chinas. Además de esto, también te digo que Tencent, otra empresa interesante, también ha subido un 13% a lo largo de la semana, al igual que Pinduoduo, que como puedes ver ha subido un impresionante 34%. Lo curioso es que todas estas compañías y muchas más que no te he comentado, pero que realmente también son acciones que estaban baratas, siguen cotizando con descuento, y aparentemente parece que incluso tras esta subida puede parecer que estamos ante una clara oportunidad de inversión. Entonces, antes de pasar a realmente saber si estas compañías pueden ser o no una oportunidad de inversión, y también si es interesante invertir en China o en el mercado chino en general, te voy a traer la noticia en términos generales. Hay muchísimas noticias que se han colgado a lo largo de esta semana, pero yo te traigo esta donde realmente es un claro o hace un claro resumen de los puntos importantes del por qué realmente el mercado chino se ha recuperado, y sobre esto vamos a valorar si realmente esto puede ser consistente para los próximos meses, trimestres y también años. Por tanto, aquí podemos leer cómo China desvela un histórico plan de estímulos para esquivar el mal de Japón y abre las compuertas a la liquidez. Aquí nos destacan 3 puntos donde nos dicen que las medidas políticas de hoy, en este caso están hablando del martes 24, y dicen: las políticas que se han implementado son audaces en términos históricos. El objetivo es que los chinos vuelvan a consumir e invertir para reactivar la economía, y al mismo tiempo China se encuentra en una espiral de desaceleración y descenso de los precios. Esto es importante porque gran parte de las razones por las que las compañías han estado cotizando con mucho descuento en China es precisamente porque China sí ha estado pasando por problemas estructurales, problemas sobre todo en el sector financiero e inmobiliario, y parece ser que con estos incentivos pues se pretende solucionar o atacar ese problema. Si seguimos bajando un poquito más, puedes ver que efectivamente esta noticia del día 24, donde aquí podemos leer, o te voy a destacar los puntos importantes, como por ejemplo que el paquete de estímulos presenta medidas para apoyar el sector financiero, inmobiliario y al mercado de valores. Y esto es importante porque esto directamente ataca los 3 pilares problemáticos que está teniendo ahora mismo la economía china. Es decir, por una parte, la bolsa parece que está derrumbada, decaída, y pretenden reavivarla. El sector inmobiliario está en una profunda crisis y es bastante seria, y luego por supuesto el sector financiero tiene bastante endeudamiento y tiene problemas, y precisamente por eso digamos que quiere reavivar la economía. Todo esto es importante entenderlo porque, como sabes, en las cotizaciones de ciertas compañías, al final lo que afecte a la economía real va a terminar afectando a esas compañías en concreto y por tanto a la cotización en bolsa. Si seguimos bajando un poco más en la noticia, aquí nos destacan ciertos
ciertos puntos que tiene de forma estructural el país chino, como puede ser, por ejemplo, la decadencia demográfica, una gran cantidad de deuda y el miedo a cometer errores del pasado, que todo esto, como digo, pues afecta directamente a la economía y puede afectar a las compañías cotizadas del país. Y además, lo que más o menos se propone el gobierno chino es tener un crecimiento del 5%, y gracias a esta reactivación o estos estímulos y también cambio en las políticas monetarias, pues digamos que el objetivo es llegar a crecer al 5%, aunque es verdad que hay muchos economistas que ponen en duda que estas, digamos, medidas puedan ayudar a que la economía termine llegando a crecer ese 5%, que es el objetivo mínimo de crecimiento que se ha impuesto el gobierno chino. Entonces, una vez tenemos en cuenta esto, vamos a bajar para ver realmente cuáles son las partes financieras importantes. Por una parte, nos destacan que reducirá el coeficiente de reservas de los bancos hasta el nivel más bajo de 2020. Esto se refiere al coeficiente de caja de los bancos, es decir, el dinero que tiene que tener disponible cada banco y el resto, digamos, que es lo que podría prestar. Si, por ejemplo, hay un coeficiente que en este caso era del 10% y ha pasado al 9,5%, aquí te traigo, por ejemplo, otra página donde realmente se pueden consultar datos económicos de distintos países, Trading Economic, y aquí, por ejemplo, vemos la tasa preferencial de préstamo de China, donde se sitúa ahora mismo en el 3,35, y si bajamos podemos ver aquí como el coeficiente de reserva o el coeficiente de caja exigido para los bancos chinos era del 10% y ha pasado ahora al 9%, como puedes ver en el gráfico. Y lo interesante es que se espera que esto vaya a seguir, digamos, bajando, porque esto haría que los bancos dispongan de más liquidez para poder seguir prestando dinero, generando intereses y al mismo tiempo reactivando la economía. Más o menos se estima que esta medida podría ayudar a aproximadamente en unos 140.000 millones de positivo, es decir, como estímulo adicionales que podrían disponer los bancos, que es lo que nos ponen aquí, es decir, aproximadamente los bancos dispondrían de 140.000 millones de dólares más, esto se mide en dólares porque es la moneda internacional, lo que quiere decir que eso reactivaría claramente la economía. Por supuesto, también se han rebajado los tipos de interés de una de las principales herramientas para financiar los bancos del país, que por supuesto aquí lo podemos ver, donde te decía que la tasa de interés principal se sitúa en el 3,35, pero es que también digamos que la tasa genérica en China ha bajado del 1,7 al 1,5 y la tasa interbancaria se mantiene en el 1,84, cosa que esto quiere decir, como sabes, que si se van bajando también los tipos de interés, pues esto reactivaría la economía, entre otras cosas. Además, como puedes ver, se reducirán los intereses de los préstamos hipotecarios ya existentes, es decir, a las hipotecas ya concedidas, y los chinos se podrían llegar a ahorrar 21.000 millones de dólares, lo que afectará a unos 50.000 millones de hogares. Y también, por si esto no fuera poco, también se bajará el 15% de entrada, es decir, de cuota mínima de entrada que tienen que pagar las familias, las personas o los inversores para acceder a un inmueble, a la compra de un inmueble o a la hipoteca de un inmueble, que, como sabes, si la entrada, que es el mayor o principal problema a la hora de acceder a una hipoteca, porque si la entrada es muy alta, pues digamos que limita la facilidad de acceso a un inmueble, y por tanto, si esto se baja, quiere decir que el aumento de demanda es claro y cada vez digamos que hay una presión más alcista por esta parte, lo que puede hacer que se recupere también el sector inmobiliario. Y lo que nos interesa a nosotros también como inversores es que las autoridades también anunciaron la creación de un mecanismo para ofrecer unos 114.000 millones de dólares tanto en financiación a firmas de valores, fondos y aseguradoras, como en créditos para que las empresas que coticen en bolsa puedan recomprar sus acciones y eleven así su valor de mercado. Es decir, también han creado un fondo, digamos que es un fondo para la parte de cotización, para digamos que acelerar o mejorar todas las cotizaciones en bolsa del mercado chino, 114.000 millones de dólares para que esas compañías puedan recomprar sus acciones, y al mismo tiempo digamos que todas las cotizaciones de esas compañías, en este caso, como te comentaba, ejemplos como Baba, como JD, como Baidu, como Tencent, como Pinduoduo, etcétera, etcétera, pues todas estas compañías
digamos, que puedan aumentar su cotización en bolsa y por tanto el múltiplo que se pague por estas compañías pues sea más elevado. Cosa que esto, por supuesto, el mercado se lo ha tomado, como te decía, de manera positiva. El mercado ha reaccionado de manera positiva, no solo con las empresas individuales, sino también, digamos, a nivel genérico del mercado chino, precisamente porque estas políticas atacan, como te digo, directamente los tres pilares fundamentales, que son los principales problemas por los que está pasando la economía china, es decir, la parte inmobiliaria, la parte financiera y también la parte de bolsa. Todo esto, si por supuesto lo solventa el gobierno chino con más estímulos, por supuesto esto a corto plazo hace que evidentemente el mercado lo perciba como muy positivo. Además, por si esto no fuera poco, fíjate que también el gobernador del Banco Central anuncia un paquete que consiste en la reducción de los costes de endeudamiento hasta en 5,3 billones de dólares en hipotecas y en la flexibilización de las reglas para comprar una segunda vivienda. Es decir, en China también habían limitaciones a la hora de acceder a una segunda o tercera vivienda, etcétera, etcétera, lo que quiere decir que restringía la parte inversora, porque es verdad que a la hora de que un sector, una economía, en este caso el inmobiliario, pueda crecer, también es necesario que lleguen muchos inversores para que inviertan en inmueble y por supuesto tengan una, dos o más viviendas que luego puedan incorporar al mercado, ya sea por ejemplo el mercado de alquiler o también al mercado de compra-venta gracias a las reformas que realizan en el inmueble. Todo esto, por supuesto, si flexibilizan el hecho de que se pueda acceder a una segunda vivienda de forma más fácil y sin restricciones, pues también alimentará o motivará o estimulará la parte económica del sector inmobiliario. Además, fíjate que aquí, como nos dicen, eso haría que se desbloqueara también, por supuesto, más miles de dólares, 113.000 millones de dólares como apoyo de liquidez, que todo esto, por supuesto, puede ayudar al país. Si seguimos bajando, además, vemos que la parte de la euforia de los mercados, como te comentaba, pues en este caso nos están hablando de lo que ocurrió el 24, pero como ya has visto, realmente yo ya te he enseñado que a lo largo de la semana lleva un 13% de subida y el resto de compañías lleva también una gran subida. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos valorar? Que realmente, y aquí es donde realmente no solo debemos quedarnos con la noticia, sino también intentar analizar, es decir, intentar extrapolar esta noticia a la realidad y preguntarnos por qué precisamente el gobierno necesita crear estos estímulos, bajar tipos de interés y todo esto. Lo cierto es porque la realidad económica que hay en la economía china es que hay o tiene ciertos problemas graves. Entonces, si te fijas bien, todo esto que te he comentado, todos los estímulos para reactivar el sector inmobiliario, el sector financiero y al mismo tiempo también digamos que las bolsas, es decir, las cotizaciones de bolsas, pues fíjate que todo esto ha sido con políticas monetarias expansivas, que como ya hemos visto como ejemplo y te he enseñado en el canal, después de la pandemia, es decir, después de 2020, ya vimos un claro ejemplo que con todos los estímulos bestias que puso la Fed, precisamente es verdad que a corto plazo, digamos que todas las bolsas llegaron a subir muchísimo, muchas compañías llegaron a subir su cotización, muchas bolsas, como puede ser la principal, el S&P 500 por ejemplo, llegó a subir muchísimo, el NICE, etcétera, etcétera, todo llegó a subir precisamente por esos estímulos, pero esos estímulos tienen consecuencia. ¿Por qué? Porque el crecimiento es artificial, no es natural, y aquí precisamente, como te decía, el objetivo de crecimiento para China, en este caso para este año, es del 5% y es por eso por lo que artificialmente están aplicando estas medidas para conseguir llegar a ese objetivo. La pregunta importante que te podrías hacer es, ¿gracias a estos estímulos y los cambios de políticas monetarias merece la pena invertir en el mercado chino precisamente porque a lo mejor consiguen subir este 5% y vemos como muchas compañías empiezan a recuperarse? Bien, pues lo primero que voy a hacer es irme a Ticker y en este caso aquí por ejemplo te voy a poner distintas compañías como puede ser en primer lugar Baidu, que tras la subida que has visto que ha sido impresionante de ese 21%, pues puedes ver que realmente la compañía estaría cotizando por PER a unas 9,71 veces, es decir, realmente después incluso de esta subida sigue barata. Pero si por ejemplo te pongo aquí JD, que es otro ejemplo de compañía que también es una empresa cotizada
cotizada en China, pero que por supuesto como ves ha tenido una subida impresionante, fíjate que esta compañía estaría cotizando a 9,60, al igual que también por ejemplo Alibaba, que en este caso digamos que también está cotizando con muchísimo descuento, incluyendo incluso esta enorme subida, y ves que prácticamente está cotizando a unas 11 veces de múltiplo, que por ejemplo es que si lo digamos comparamos con su principal comparable, que puede ser Amazon, podrías decir, oye, es que Amazon está cotizando a 35 veces, mientras que Alibaba está cotizando, en este caso, o el grupo de Baba está cotizando a 10, 11 veces, y por tanto digamos que hay un diferencial enorme. Aquí en primer lugar este análisis sería erróneo porque estás comparando dos economías claramente diferentes. En el caso de Estados Unidos, piensa que los dólares son digamos la divisa como reserva de valor a nivel internacional, es decir, muchos países para operar a nivel internacional demandan dólares, y esto, el hecho de la demanda de dólares, hace que en este caso, aunque a mí no me guste, la Reserva Federal pueda imprimir más billetes sin consecuencias negativas, porque hay un aumento de demanda, y por tanto si hay un aumento de demanda, esto no afecta tanto a la economía estadounidense con la parte de inflación. ¿Qué es lo que ocurre con la economía china? Pues que si se imprime mucho dinero, es decir, que si las políticas son expansivas, las políticas monetarias son expansivas y se dan muchos estímulos, lo cierto es que eso sí puede repercutir más negativamente a la economía china. ¿Por qué? Porque a corto plazo sí es verdad que tienen una inyección de liquidez, pero a medio y largo plazo eso retornará o se devolverá en forma de una mayor inflación. Por tanto, eso sería un problema que se sumaría a los problemas actuales que se están solventando de forma artificial. Si es verdad que si inviertes o decidieras invertir, que como sabes nada de esto que te estoy comentando son recomendaciones de inversión, pero si decidieras invertir por tu cuenta y riesgo en este tipo de empresas, en las empresas chinas, tienes que saber que aparte de que todo esto es artificial, es decir, que no sabes si realmente el crecimiento va a ser sostenido en el tiempo gracias a la recuperación del mercado chino o la economía china, o realmente esto va a durar un corto periodo de tiempo, es decir, estoy hablando de 1 o 2 años, y luego digamos que esto ocasionará mayores problemas a la economía china, lo que quiere decir que estas compañías podrían volver a cotizar a múltiplos todavía más deprimidos. Por tanto, si es verdad que estos negocios que te he traído aquí, en este caso Alibaba, JD, Baidu, Tencent, etcétera, todas estas son buenos negocios que si los analizas de forma independiente son buenas empresas que tienen buenos crecimientos y que incluso pueden aparentemente ser oportunidades interesantes de inversión. Pero también tienes que saber que cuando inviertes en estas empresas, por suerte o por desgracia, también estás invirtiendo en China, directa e indirectamente, y hay políticas del gobierno chino intervencionistas que pueden hacer que, además de como inversor extranjero no tener ciertas garantías de que tu inversión va a estar segura, porque precisamente digamos que este gobierno intervencionista puede quitar parte de tu inversión, puede hacer que la empresa pague más impuestos, ya sean por ayudas sociales u otro tipo de discurso populista que pueda hacer que justifique que meta mano a estas compañías, y por tanto, en mi opinión, creo que el riesgo no justifica la posible recompensa de esta subida por recuperación del mercado chino. Como digo, esto es una opinión personal y por supuesto entiendo que si tú quieres invertir en estas compañías, que sí es verdad que están cotizando con descuento, pero aquí te tienes que plantear, ¿con descuento con respecto a qué? ¿Con descuento con respecto a las acciones cotizadas en el mercado estadounidense? No, porque no son comparables. No se puede comparar la economía estadounidense con la economía china, y es verdad que aunque China ha estado creciendo estos años atrás a tasas bastante altas, lo cierto es que una economía, a medida que va creciendo, cada vez le va a resultar más difícil por
escala seguir creciendo a tasas cada vez más altas. ¿Por qué? Porque si los salarios de, por ejemplo, los trabajadores chinos cada vez son más altos y la economía china crece, cada vez significa que será más caro contratar a empleados chinos. Y ahora mismo estamos viendo cómo otras economías, como puede ser, por ejemplo, la mexicana o la India sobre todo, estamos viendo cómo los costes de trabajadores, digamos, de empleadores o trabajadores cualificados son más baratos, la mano de obra es más barato y por tanto digamos que esos países pueden tener un mayor crecimiento y mejor desempeño para los próximos años, cosa que eso no ocurre con la economía china, que como hemos visto que todos los estímulos que han ido haciendo han repercutido en los problemas estructurales, inmobiliarios, financieros y ahora mismo también bursátiles. Y la solución de este gobierno, desde mi punto de vista, es todavía cebar con más estímulos, lo que quiere decir que a corto plazo sí, es verdad que parece que lo solucionan, pero la pregunta que te tienes que hacer es si a medio o largo plazo esto lo que va a hacer es agravar más el problema. Entonces, como ves, digamos que yo personalmente, a pesar de que estas compañías han remontado, a pesar de que todas estas compañías y la economía china, digamos que está o parece que está bastante atractiva, yo a pesar de todo esto preferiría mantenerme al margen. Sin embargo, si has llegado hasta este punto del vídeo, sí me gusta aportar algo positivo y en este caso me gustaría que te replantearas qué es lo que afecta no directamente, no invirtiendo directamente en China, pero sí invirtiendo indirectamente y beneficiándote, quizás sí en este caso, con más probabilidades de éxito gracias a que no hay, digamos que un contacto tan directo y por tanto digamos que te podría beneficiar tanto a corto como a medio y largo plazo. En este caso, digamos que para el ejemplo que te voy a poner, te voy a hablar, como ya te he dicho en el canal, del sector de lujo. Más concretamente aquí, fíjate que voy a buscar, por ejemplo, compañías como puede ser el caso de Hermès, que aquí te la pongo por ejemplo y puedes ver cómo a lo largo de la semana esta compañía, que es una compañía impresionante del sector lujo, fíjate cómo ha subido un impresionante 16%. Esta compañía a principios de la semana te la estaba ofreciendo el mercado a 1.907, como puedes ver, que sí, en cuanto a múltiplo es muy exigente, pero es que esta compañía siempre ha estado cotizando a múltiplos exigentes. Al igual que si te traigo otro ejemplo, como puede ser el caso de Moncler, que esto te voy a hacer un pequeño comentario ahora, fíjate que esta compañía ha subido un 10% en el último día y a lo largo de la semana un impresionante 22%. Al igual que también fíjate que tenemos otro ejemplo, como puede ser el caso de Louis Vuitton, es decir, en este caso LVMH, como puedes ver que también ha tenido un crecimiento impresionante, donde esta compañía ha pasado de 584 a prácticamente los 703, es decir, una subida del 19%. Y no solo esto, sino incluso hasta empresas pequeñas, small caps o mid caps del sector lujo, que también te he hablado en el canal, como puede ser por ejemplo el caso de San Lorenzo, que puedes ver aquí, como precisamente esta compañía también a lo largo de la semana ha remontado, llevaba una bajada precisamente por los resultados y ciertas incertidumbres y además, como te he comentado, una compañía small cap menos seguida, etcétera, y ha subido. Al mismo tiempo también, si te traigo otro ejemplo, como puede ser el caso de Ferretti, que fíjate que esta compañía también se ha visto beneficiada de forma indirecta con un 5% de subida, y también otras compañías que son seguidas por la comunidad, como puede ser el caso de Brunello Cucinelli, que ha subido un 16% a lo largo de la semana, al igual que también la compañía de Kering, que ha subido un impresionante 20%. Si es verdad que en mi opinión en el caso de Kering no la considero una empresa de lujo como tal, sino más bien una empresa de marcas premium, es decir, que es menos resiliente a otras compañías, como puede ser el caso de Louis Vuitton y también como el caso de Hermès, que por supuesto el Hermès es el ejemplo claro de lujo. Y aquí te tendrías que preguntar por qué todas estas compañías de lujo han subido prácticamente lo mismo o similar a las compañías que se ven directamente beneficiadas, como era el caso que te mostré antes de Alibaba, JD, Baidu, etcétera, y digamos que esas compañías sí se ven directamente afectadas por la
las políticas monetarias, pero aquí la pregunta interesante es ¿y por qué han subido estas empresas de lujo? Bien, pues estas empresas de lujo han subido por dos razones principales. Primero voy a segmentar dos, es decir, voy a separar dos compañías que son el caso de Moncler y Louis Vuitton, que te voy a comentar ahora mismo por qué una de las razones han subido y también otra de las razones por qué ha subido el resto del sector lujo. Como ya sabes, en el canal te he hablado mucho de estas compañías y estas compañías tienen exposición al mercado chino. Precisamente el mercado chino es un mercado importante porque digamos que en China el lujo lo consideran como algo importante, algo interesante y tiene tasas de crecimiento muy saludables. Es decir, si la economía china sigue creciendo y por supuesto cada vez hay nuevos ricos en China o que provienen de China, pues es lógico pensar que cada vez va a haber una mayor demanda para este tipo de compañías tanto en Hermès como Moncler, como Louis Vuitton, como también empresas, por ejemplo, más pequeñas como el caso de San Lorenzo, Ferretti, incluso también de Italian Sea Group, etcétera, etcétera, o como el caso de Brunello Cucinelli o también de Kering. Todas las compañías del sector lujo, como ves, se ven beneficiadas de forma indirecta porque parte de sus ventas, un porcentaje de sus ventas va directamente con China. Y la única compañía de todas estas, o precisamente la principal del sector lujo, que tuvo crecimiento en la parte de China fue curiosamente Hermès, cuando el resto había tenido bajadas. Pero ahora mismo el mercado entiende que si la economía china se recupera, si hay nuevos estímulos, lo que quiere decir que las familias y empresas tienen más capital y pueden endeudarse con menos riesgo o pagando menos intereses, eso quiere decir que podría ser un catalizador para que aumente el consumo en China y por tanto los chinos lleguen a consumir más productos de lujo. Esta es una de las razones principales y la segunda razón interesante es el caso solo de Moncler con Louis Vuitton, donde Louis Vuitton ha adquirido una participación del 10% sobre Moncler. Es decir, la compañía de Louis Vuitton ahora mismo posee el 10% de Moncler, lo que ha hecho que prácticamente, y esto es una noticia prácticamente reciente del último día de cotización en bolsa, la compañía de Moncler se disparara un 10% adicional a lo que se ha beneficiado de forma indirecta por el mercado chino y también al mismo tiempo Louis Vuitton que este último día se haya disparado en casi un 4% para ser una empresa del tamaño que es, a pesar también de los beneficios indirectos, como te digo, de toda la semana por el mercado chino. Por tanto, como Louis Vuitton ya tiene una participación de Moncler y Moncler, al ser una empresa mucho más pequeña y la estrategia de Louis Vuitton siempre es ir adquiriendo compañías poco a poco e integrándolas en el grupo, es lógico pensar que quizás la estrategia de Bernard Arnault, CEO de Louis Vuitton, sea terminar adquiriendo o haciéndose con la participación total o mayoritaria de la compañía Moncler. Y esto sabe el mercado que es tremendamente positivo, ya que tanto Moncler como Louis Vuitton estaban cotizando con cierto descuento y ahora mismo, como puedes ver, ambas compañías se han disparado sumado a lo del mercado chino más esta noticia positiva que llega en un buen momento. Por tanto, aún así deberías de plantearte, ¿realmente estas compañías están ahora mismo baratas o son interesantes invertir en este tipo de compañías en esta situación especial en la que Louis Vuitton se ha hecho con la participación del 10%? Pues el hecho o lo cierto es que estas compañías, ambas compañías, siguen estando a múltiplos atractivos. Es decir, ya no son tan atractivos como cuando Moncler cotizaba a 47 o como cuando Louis Vuitton cotizaba a 585, que prácticamente se podían considerar regalos para el tipo de negocio que son, pero debido a estas dos noticias, ambas compañías han subido y siguen estando atractivas. Por supuesto, un múltiplo un poquito más razonable, pero siguen siendo, en mi opinión, inversiones interesantes a medio y largo plazo. Y lo cierto es que aquí tienes una oportunidad, ya que como Louis Vuitton ha anunciado que va a seguir incrementando la participación en Moncler, y lo interesante de esta
operación es que si cada vez Louis Vuitton se va haciendo con más participación en la compañía Moncler, lo lógico es pensar que la cotización en bolsa de Moncler vaya subiendo al mismo tiempo que Louis Vuitton, porque ya está integrando otra compañía que tiene también un cierto valor añadido en bolsa, y por tanto ambas compañías podríamos ver como hay incluso una subida del precio y del múltiplo de cotización. Esto, por supuesto, si eres accionista de ambas compañías, te puedes ver beneficiado a corto y medio plazo. No sabemos si Louis Vuitton tardará 1 año, 2 años, 3 años, 5 años en hacerse con toda la compañía, o irá poco a poco, progresivamente, o incluso si se mantendrá con la participación actual. Pero lo que sí es importante es entender que gracias a esta noticia del mercado chino, de forma directa puedes invertir en el mercado chino si consideras que es una gran oportunidad, pero eso sí, te recuerdo que es importante que valores también los riesgos y realmente veas la realidad de ese crecimiento artificial y valores si te merece o no la pena hacer esa inversión. Y también de forma indirecta, como puedes ver, el sector lujo, que es un sector muchísimo más resiliente, se está viendo beneficiado por esta subida de estímulos, por estos nuevos paquetes, por estas, digamos, políticas monetarias expansivas de la economía china. Pues se está viendo beneficiado todo el sector lujo, y por tanto estas compañías ahora mismo pueden ser una oportunidad interesante a medio y largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre la actualidad de la economía china, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.